Cementación de pozos. ¿Qué es la cementación de pozos de petróleo y de gas? La cementación es la operación que se realiza inmediatamente después de que la tubería de revestimiento se ha bajado al pozo. Los materiales, herramientas, equipos y técnicas que se deben utilizarse varían dependiendo de las condiciones del pozo, profundidad del mismo y de las personas que planearon el trabajo. La cementación primaria exitosa representa un desafío constante y requiere de conocimientos y tecnología actualizados. Aquí podemos ver un gráfico del arreglo de cementación que se utiliza en sí en el trabajo realizándose y en el trabajo ya concluido, de cementación por supuesto. Vemos entre los materiales y equipos, por ejemplo, la tubería de revestimiento que se va a cementar. Vemos un tapón superior, la lechada de cemento, vemos un centralizador, vemos un tapón inferior y además de un copper flotador y un zapato guía. Una vez que esta lechada de cemento es bombeado hasta el fondo del pozo, es desplazado por el espacio anular hasta llegar o cubrir en su totalidad o hasta una altura determinada, ¿sí?, la cañería de revestimiento. Esta altura a la cual va a alcanzar o se va a llegar la lechada de cemento es calculado previamente, antes de la operación de perforación. Ya cuando ha concluido el trabajo se puede observar que el tapón superior está sentado sobre el tapón inferior y este sobre el copper flotador. Normalmente esta cementación de pozos se lo realiza para continuar la perforación del pozo. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las lechadas de cemento? ¿Para qué se cementa prácticamente un pozo? Como dice aquí, unir y soportar la tubería de revestimiento. Esta es la tubería de revestimiento. Está unida a través de la lechada de cemento con la otra tubería de revestimiento, que es esta su representación. La otra función es restringir el movimiento de los fluidos entre formaciones. Sabemos que al perforar este pozo se han atravesado varios tipos de formaciones, que son estos, ¿sí?, los cuales pueden contener fluidos de diferentes características y composiciones. Estos fluidos pueden invadir o pueden moverse de una formación a otra formación. Entonces, para evitar este movimiento, justamente se cementa, o esta lechada de cemento sirve para que se pueda evitar este flujo de estos fluidos de formación hacia el pozo o entre formaciones. También nos sirve o protege de la corrosión de la tubería. Estos fluidos de formación pueden llegar a corroer esta tubería de revestimiento y producir problemas posteriores durante la ejecución o durante la perforación del siguiente tramo. ¿Sí? También protegen la tubería de revestimiento en caso de sobrecargas cuando se perfora a mayor profundidad. También se controla las pérdidas de circulación, es decir, al atravesar estas diferentes formaciones durante la perforación del pozo se pueden encontrar formaciones o fracturas naturales que presentan estas formaciones. Estas fracturas naturales provocan la pérdida de circulación del fluido de perforación. Esta pérdida de fluido de perforación puede producir muchos problemas en el pozo. Para evitar esta pérdida, justamente estas fracturas son selladas con lechadas de cemento, los cuales ya cuando fragúe esta lechada van a sellar esas fracturas para evitar justamente la pérdida de circulación. ¿Qué tipos de cementos se utilizan en la cementación de pozos? El American Petroleum Institute, API, ha identificado 9 tipos de cementos, de acuerdo con la composición y propiedades físicas. Los diferentes tipos fluctúan desde cementos de construcción estándar hasta cementos diseñados para utilizarse a miles de pies de profundidad. La API clasifica en 9 tipos de cementos los cementos petroleros o los cementos que se utilizan en la cementación de pozos. Están por ejemplo los cementos clase A y B, están los cementos clase C, están los cementos clase D
E y F, y están los cementos clase G y H, además del cemento clase G, que es un cemento especial. Además de la clasificación de la American Petroleum Institute, la API, existe otra clasificación estándar, Premium y Petroleum Plus, para la cementación de pozos. Es una clasificación antigua, anterior a lo que es la API. El cemento estándar tiene características similares a la clase API A y B. Sin embargo, el cemento estándar podría no satisfacer las especificaciones de la clase A y B. El cemento premium tiene características similares a las clases API, G y H. Sin embargo, el cemento premium no podría satisfacer las especificaciones de la API de la clase G y H. El cemento Premium Plus tiene características similares a la clase API-C. Sin embargo, el cemento Premium Plus podría no satisfacer las especificaciones API de la clase C. Esta clasificación antigua se la está mencionando aquí prácticamente para conocimiento. Ya actualmente no se utiliza esta clasificación. Todo lo que es la cementación de pozos está basado en lo que es la clasificación API, ¿sí? de la American Petroleum Institute. Aquí podemos ver una tabla, ¿sí? En los cuales se está considerando los tipos de cementos, ¿sí? Los rangos de profundidad a los cuales se puede utilizar, los rangos de temperatura a los cuales se puede utilizar determinada clase de cemento, la relación de agua que se tiene que utilizar por saco de cemento y el peso de lechada que se va a obtener, libras por galón, y el volumen de lechada prácticamente que se va a obtener por saco de cemento, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, para el clase G, podemos ver que este cemento puede ser utilizado hasta los 8000 pies, hasta los 200 grados centígrados, ¿sí? Además podemos ver que 5 galones de agua se deben utilizar por un saco de cemento, y la lechada que normalmente se obtiene, o la densidad de la lechada que normalmente se obtiene con este tipo de cemento es de 15.8, y el volumen prácticamente es de 1.5 pies cúbicos por saco de cemento. Y así podemos ver en esta tabla las diferentes características para los diferentes tipos o clases de cemento. Propiedades de los cementos petroleros utilizados en la cementación. Las propiedades de los cementos utilizados en campos petroleros varían en base a los siguientes factores: la ubicación geográfica, condiciones de fondo de pozo, o sea, hablamos de la temperatura, profundidad, presión, etc., tipo de trabajo de cementación y tipo de agua de mezcla. Cuando se va a realizar una cementación de un pozo, se tienen que considerar estos factores, o sea, la ubicación geográfica. ¿Qué queremos decir? Si va a ser en un lugar húmedo, lugar cálido, lugar seco, esto va a influir bastante en lo que es la lechada de cementos. También las condiciones del pozo. Sabemos que a determinada profundidad las condiciones del pozo varían, es decir, la temperatura es diferente, la presión es diferente, ¿sí? El tipo de trabajo de cementación. ¿Qué tipo de cementación se va a realizar? ¿Una cementación primaria, una cementación secundaria, una cementación correctiva? O en todo caso se va a realizar un tapón de cementación. Y además el tipo de agua de mezcla. Sabemos que el agua en diferentes lugares varía, dependiendo, o sea, varía prácticamente el pH del agua. En muchos lugares tenemos agua con diferentes pHs. Entonces se tiene que sacar una muestra de esa agua y ver cómo va a ser el comportamiento al tiempo de preparar la lechada. Las propiedades del cemento se pueden modificar para satisfacer las necesidades de un trabajo en específico. Es decir, si yo necesito una lechada determinada para poder cementar un pozo que tiene variables determinadas o propiedades determinadas,
yo lo que tengo que hacer es prácticamente ajustar o diseñar esta lechada para cubrir todas las necesidades del pozo. ¿Sí? Las propiedades pueden ser cambiadas. ¿Sí? ¿A través de qué pueden ser cambiadas estas propiedades? A través del uso de aditivos químicos. ¿Sí? Se pueden usar aditivos químicos para modificar las propiedades de las lechadas de cemento. Al utilizar cementos básicos API clase G y H es posible adecuar las lechadas de cemento para que se ajusten a los requisitos especificados de cada pozo en el uso de aditivos químicos. La mayor parte de estos aditivos químicos vienen como líquidos o como polvo o como polvos de libre flujo, ¿no? Los aditivos líquidos se añaden directamente al agua de mezcla durante la preparación de la lechada de cementos. Los polvos son usualmente mezclados en seco con el cemento antes de que sean transportados al pozo. Cuando es necesario, también pueden dispersarse en el agua de mezcla en el sitio de trabajo. Existen 9 categorías de aditivos químicos que se utilizan en las lechadas de cementación. Están, por ejemplo, los aditivos aceleradores. Prácticamente los aditivos aceleradores son aquellos que aceleran el fraguado de la lechada de cemento o en la cementación de pozos. Los aditivos aligeradores. Prácticamente el propósito que cumplen estos aditivos es el de aligerar, el de alivianar la lechada de cemento. Aditivos de peso, contrarios a lo que son los aligeradores. Estos aditivos proporcionan peso a la lechada. ¿Para qué? Para adquirir una mayor densidad. Los retardadores son contrarios a lo que son los aceleradores. Los retardadores prácticamente retardan lo que es el fraguado de la lechada de cementación. Aditivos de pérdida de circulación, aditivos que se utilizan para poder obstruir, para poder sellar, para poder evitar la pérdida de circulación. Aditivos de pérdida de fluido prácticamente son aquellos aditivos que evitan que la lechada de perforación o lechada de cementación pierda agua. Los aditivos dispersantes son prácticamente esos aditivos que hacen que la lechada de cementación sea más fluida, fluya con más facilidad. Dispersan prácticamente las partículas sólidas de la lechada para que estos puedan ser bombeados y transportados sin ningún problema. Los aditivos de control de gas. Sabemos que en una cementación de un determinado pozo, en este caso hablemos de un pozo de gas, podemos tener flujo de gas. Entonces, para que este gas no pueda contaminar la lechada de cemento, se utilizan ciertos aditivos que evitan prácticamente la contaminación de la lechada de cementación. Estos aditivos, como lo dice su nombre, son de control de gas. También se tienen otros materiales especiales, ¿sí?, denominados aditivos, que se utilizan para diferentes propósitos dependiendo a las necesidades que pueda tener, ¿sí?, o que pueda requerir el pozo a ser cementado. Las pruebas de laboratorio que se realizan en las lechadas de cementación o en los cementos petroleros son pruebas que se realizan con simuladores, son pruebas que se realizan con instrumentos de laboratorio de última generación, son pruebas denominadas HPHT, son pruebas de alta temperatura y alta presión. ¿Sí? Una de las pruebas es, por ejemplo, el tiempo de espesamiento. El tiempo de espesamiento es el tiempo requerido para que un cemento se torne no bombeable, es decir, que sabemos muy bien que una determinada lechada tiene un tiempo de fraguado o tiene un tiempo de bombeabilidad. Esta prueba prácticamente nos ayuda a determinar cuánto es su tiempo de bombeabilidad, por cuánto tiempo la lechada va a permanecer o va a mantener sus propiedades bombeables o se va a poder desplazar prácticamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder nosotros bombear esa lechada que ha sido preparada en la superficie hasta el fondo del pozo? Para que no tengamos problemas en el sentido de que esta lechada podría fraguarse.
Entonces esta prueba de laboratorio prácticamente nos ayuda a determinar ese tiempo de bombeabilidad que tiene la lechada de cementación. Normalmente se lo realiza con un instrumento denominado o que tiene la denominación de consistómetro, HPHT. Esta prueba es de alta presión y alta temperatura, prácticamente utiliza los parámetros del pozo, los parámetros reales del pozo. Estamos hablando de la temperatura y presión. Son las principales variables que se encuentran en un pozo, ¿no?, a diferente profundidad. Resistencia a la compresión. Es una de las pruebas también principales, sí, que se realiza a la lechada de cementación. Prácticamente esta prueba nos ayuda a determinar, son pruebas destructivas que nos ayudan a determinar, ¿sí?, cuánta de fuerza va a resistir el anillo de cemento, ¿sí?, o el cemento que se ha desplazado por el espacio anular, ¿sí?, antes de poder fracturarse. Cuánto de fuerza, cuánto de carga va a resistir. Normalmente esta prueba se lo realiza con un instrumento. Esta prueba, como habíamos mencionado, es una prueba destructiva, la cual consiste en destruir un cubo de cemento que simula el anillo de cemento que se tiene en el pozo, ¿sí?, y es aplicado a través, este cubo es fracturado a través de la aplicación de una fuerza, ¿sí?, el cual prácticamente representa la carga que va a tener el anillo de cemento en el espacio anular.